Ahí estamos. Bueno, la idea para la clase de hoy es comentar la guía de ondas de gravedad que empezaron a charlar con Daniel, que charlaron con Daniel en la clase teórica. Como estaba diciendo antes, durante el intervalo, puede que esto sea un poco repetitivo, pero espero que igual les sirva para terminar de fijar las ideas. Entonces, la situación que vamos a estudiar es la siguiente. Tenemos un fluido que está confinado en el fondo. Vamos a considerar que, bueno, cuando está en equilibrio, tenemos el efecto de la gravedad, ¿no? La superficie libre, o sea, esto que marqué acá, está en reposo, así que va a ser un plano. Bueno, un plano. ¿Me entendieron? Consideramos entonces que el fondo está a una distancia h que es positiva. Voy a poner el eje Z para acá arriba. Y esto lo voy a poner, o sea, la superficie en reposo la voy a poner en Z igual a 0. Y en toda esta región de acá tengo un fluido con una densidad ρ. Vamos a considerar un fluido incompresible e ideal. Y lo que queremos ver es qué ocurre cuando perturbamos a la superficie libre de manera arbitraria. Entonces consideramos una perturbación en la superficie libre con una amplitud característica A. Y bueno, lo que vamos a estar pensando es que esta perturbación es una perturbación pequeña, ¿sí? Donde pequeña lo que va a significar es que, por un lado, la amplitud de la perturbación respecto de la longitud de onda de esta perturbación, o sea, de la dimensión característica que tiene en la dirección horizontal, es mucho menor a 1. Fíjense que esto es pedir básicamente que la pendiente de nuestra perturbación sea suave, ¿sí? Por otro lado, pedir que la perturbación sea chica es pedir que la relación entre la amplitud de la perturbación y mi fondo también sea mucho menor a 1. Esto lo que implica es que básicamente estoy perturbando poco la altura, ¿no? Entonces, espérenme. Si se acuerdan, o sea, lo que nosotros tenemos es que, bueno, tenemos la ecuación de Euler, ¿no? En general, así. Donde tenemos la gravedad. Y lo que estamos haciendo es tomar la metodología para encarar este problema es pensar que tenemos una solución de equilibrio y lo que vamos a hacer es poner una pequeña perturbación, que es básicamente lo mismo que hicieron con Daniel la clase pasada cuando charlaron de inestabilidades y también cuando en la práctica, ¿no? Y hoy también cuando hablaron de ondas de gravedad. Entonces, cuando uno escribe la ecuación de Euler para la perturbación y la escribe en particular para una situación de equilibrio como la que tenemos acá, donde el campo de equilibrio, o sea, la velocidad de equilibrio es 0, lo que nos va a terminar quedando es que, permítanme, ahora voy a hacer un abuso de notación, voy a llamar directamente, el campo de velocidad va a terminar siendo enteramente la perturbación, ¿no? Termina quedando algo así, ya linealizado.
¿sí? Donde tanto la presión esta como la velocidad esta están asociadas a las perturbaciones. Bien, lo que se ve acá es que si uno le toma rotor a esta ecuación, lo que encuentra es que estas perturbaciones que se generan son irrotacionales. Entonces, cuando le tomo rotor a todo esto, lo que me voy a encontrar es que la vorticidad es igual a 0 para todo tiempo. Entonces lo que digo es que existe una función phi, tal que el campo de velocidad de la perturbación lo puedo escribir como el gradiente de phi. Y luego, como además el fluido es incompresible, lo que se sigue de acá, o sea, como pasa esto, lo que tenemos es que el potencial satisface una ecuación de Laplace. ¿Hasta acá me siguieron? ¿O perdí a alguien en el camino? Sí. Bien. Buenísimo. Entonces, fíjense que básicamente las aproximaciones que estamos haciendo de que la perturbación sea pequeña, lo que nos está permitiendo es que vamos a estar resolviendo esta ecuación de Laplace en un volumen que está prescripto inicialmente, ¿sí? Entonces, vamos a hablar ahora de las condiciones de contorno que tienen que satisfacer esto. Bien. O sea, por un lado lo que teníamos es que, bueno, en el fondo tenemos una pared rígida, ¿verdad? Entonces, lo que va a ocurrir en el fondo, como tenemos un fluido ideal, lo que vamos a pedir es que la velocidad normal sea igual a 0, ¿no? Entonces queremos velocidad normal nula, y esto es lo mismo que pedir que UZ en Z igual a menos H, que es lo mismo que de phi a de Z evaluado en Z igual a menos H, sea igual a 0. Algo que no mencioné, disculpen si lo pasé por alto, es que tenemos simetría, esto es X, tenemos simetría en Y, ¿no? O sea, no estamos pensando como que en la dimensión saliente es infinito y hay simetría. Bien. Por otro lado, lo que tenemos que pedir en la superficie libre lo que tiene que ocurrir es que, básicamente, por un lado, tiene que pasar que el fluido, tanto por arriba como por abajo, siga a la interfaz, ¿sí? Vamos a parametrizar a la interfaz como z igual eta de x y de t. Entonces, la primera condición que pedimos, que es la que les acabo de mencionar, es que el fluido siga por arriba y por abajo de la interfaz, porque si no lo que estaría ocurriendo es que los elementos de fluido se van a estar separando de la interfaz y va a aparecer una discontinuidad. Entonces, esto es lo mismo que pedir que la velocidad en la dirección normal a la interfaz, en la interfaz, sea igual a la velocidad normal de la superficie, ¿no? Fíjense que esto, o sea, la velocidad normal de la superficie, no es otra cosa que la derivada total de eta de t. Y como, bueno, la normal es z, ¿no? Lo que tenemos es que esto es lo mismo que pedir que uz, evaluada en la interfaz, sea igual a la derivada, a la derivada total de la interfaz, que es básicamente la velocidad de la interfaz, ¿sí? Entonces, esto, si abrimos la derivada, nos queda esto, ¿no? Y por otro lado, del otro lado, o sea, de la parte de que viene del campo de velocidad, lo escribimos como una derivada de phi, ¿no? Entonces, esperen que lo escribo abajo para que quede más prolijo porque... O sea, tenemos esto, ¿verdad? Ahora, fíjense que
este término de eta a dx es de orden, o sea, eta es de orden A, ¿no? Y las longitudes, o sea, sí, las longitudes características en la dirección x son de orden lambda. Y dentro de la aproximación que estamos haciendo, esto es mucho más chico que 1. ¿Sí? Entonces, básicamente lo que vamos a hacer es, para estar dentro de la aproximación de perturbación pequeña, vamos a tirar la derivada de eta a dx. Entonces, este lado nos va a estar quedando aproximadamente la derivada parcial de eta respecto del tiempo. Pero ahora, para ser consistentes, del lado izquierdo de la igualdad también tengo que escribirlo a primer orden, ¿sí? Entonces, lo que tenemos es que para perturbaciones pequeñas, esto es básicamente de phi de z en z igual a 0, más z por la derivada segunda de phi respecto de z más términos de orden superior, ¿no? Y fíjense que, bueno, esto, acuérdense que phi es el potencial que está asociado a la perturbación, ¿no? O sea, es el potencial del campo de velocidad perturbado. Entonces ya es de orden 1. Entonces nos vamos a quedar simplemente con ese término en la expansión. Básicamente, entonces, la condición, que es la condición, no lo dije, ¿no? Esta condición que estamos viendo es la condición cinemática. ¿Qué es esto? Pedir que la interfaz, o sea, que el fluido siga la interfaz por arriba y por abajo, se expresa como de phi a de z en z igual a 0. Bueno, estoy pensando, ¿no?, que en 0 es donde está mi posición de equilibrio. Si estuviera en otro lado, sería evaluado en ese otro lugar. Y esto tiene que ser igual a la derivada parcial de eta respecto de t. Bien. Por otro lado, la otra condición que tengo que pedir es la condición dinámica, que es esencialmente pedir la continuidad de los esfuerzos normales. O sea, la continuidad de la presión. Entonces, nosotros tenemos que, como el flujo es irrotacional, me puedo usar la expresión de Bernoulli, que se escribe así, ¿no? La derivada parcial de phi respecto del tiempo, más un medio del módulo cuadrado de la velocidad, más g de z, más p sobre ρ, y esto es una cierta constante que depende del tiempo, ¿sí? Esto ya lo vieron igual también, lo comentaron con Daniel, pero básicamente yo me puedo reabsorber esta constante que depende del tiempo con una elección apropiada de phi, ¿no? Entonces voy a redefinir phi para que sea así. Y por otro lado, o sea, esto es lo primero que hago, y por otro lado lo que tengo es que el término este del gradiente de phi, el módulo cuadrado del gradiente de phi, también es cuadrático en la perturbación. Y para ser consistentes con la aproximación lo voy a tirar. Entonces, haciendo esto, lo que termina quedando es esto. Y bueno, y acá entonces me encontré una expresión para la presión, que lo puedo escribir como menos ρ por d phi a dt menos ρ por g por z. ¿Hasta acá hay alguna pregunta? Bueno. Ok, no. O sea, a veces temo que se me haya desconectado internet y bueno, me ha pasado ya. Bueno, entonces, lo que tenemos que pedir es que la presión a ambos lados de la interfaz sea continua. Fíjense que
en este caso, ¿qué tenemos, no? La situación, o sea, tenemos acá el fluido y acá tenemos una cierta presión P0. Y fíjense que entonces lo que tenemos que pedir es que la presión en la interfaz sea igual a P0, ¿no? Pero uno puede, si quieren, o sea, podemos pensar que tenemos la libertad de elegir el valor de referencia de la presión. Como la presión por fuera la consideramos uniforme, lo vamos a tomar como cero, ¿sí? O sea, vamos a referir todas las presiones, en este caso, respecto de la presión atmosférica. Entonces, básicamente, lo que se sigue de acá es que tenemos esto. O sea que tenemos que menos ρ por dφ de t evaluada en la interfaz, menos ρ por g por z también evaluado en la interfaz, sea igual a 0. Y de nuevo, fíjense que este término de acá, si lo expandimos y nos quedamos a primer orden en la perturbación, se va a escribir como dφ de t, menos ρ dφ de t en z igual a 0. Entonces, finalmente, juntando todo, la condición dinámica se expresa como dφ de t en z igual a 0 igual a menos g por eta. Fíjense que esto queda así porque básicamente tenemos una presión constante afuera y podemos poner la referencia a 0 si quieren reabsorber. Podemos también pensar que estamos reabsorbiendo esta presión de referencia en la definición del potencial. Pero ojo, ¿no? Porque si yo en vez de tener una superficie libre tuviera en contacto dos fluidos, lo que voy a tener que pedir es la continuidad de la presión de ambos fluidos, ¿no? O sea, no voy a estar igualando algo a 0, sino que voy a estar igualando presiones, las presiones de los dos fluidos a cada lado de la interfaz. Bien, que eso es esencialmente lo que uno hace cuando resuelve la inestabilidad de Rayleigh-Taylor, ¿no? ¿Se llama así? Ahora dudo. Sí, bueno. Disculpen, estoy devariando. Bueno, entonces, tengo la condición en el fondo, tengo la condición cinemática y tengo la condición dinámica. Y fíjense que a la condición dinámica la derivo respecto del tiempo, ¿qué me queda? Tengo derivada segunda de phi respecto de t dos veces, es igual a 0. Tengo esto, ¿verdad? Y si los juntos se acuerdan con la ecuación cinemática que la tengo escrita más arriba, la ecuación cinemática era, esperen que lo escribo acá. Era de phi a de z en z igual a 0 igual a de eta a de t. Entonces, si junto estas dos cosas, lo que me termina quedando es una ecuación para phi que se escribe así. Todo esto, z igual a 0, igual a 0. Bueno, hasta acá, ¿tienen alguna pregunta respecto de cómo se piensan y cómo se llegan a las condiciones que uno le tiene que pedir al fluido? Porque me parece que es lo más importante para entender, porque lo otro son cuentas, digamos. Así que... Perdón, me costó entender porque un lado de la igualdad quedó evaluado en z igual a 0 y el otro quedó evaluado en z igual z, no sé cómo se llama esa
me rara, perdón. Creo que se dice eta, ¿no? Igual, si no se dice eta, yo le estuve diciendo así, pero... Porque fíjate que vos lo que tenés que hacer es expandir las ecuaciones, nos estamos quedando a primer orden en la perturbación, ¿sí? Entonces, fíjate que phi es el potencial de velocidad que está asociado a la perturbación. Y eta es la forma de la superficie libre perturbada. Entonces, ambos lados de la ecuación, si querés, están a orden 1 en la perturbación. Ok, ok. Amalia, ¿ibas a preguntar algo? Sí, ¿viste el último paso que hiciste? Sí. Lo que yo no entiendo es por qué ahí lo que hiciste fue aplicaste el gradiente, ¿no? No, lo que hice fue a esta expresión, que es la condición dinámica, La lo que derivaste hice según el fue tiempo. derivarlo respecto de t, y después usé la condición cinemática, para reemplazarme de eta de t en la ecuación y que me quede una ecuación nada más para phi. Porque como habíamos visto que cuando hiciste derivada de phi con respecto a z, la aproximación lo que hacíamos era linealizarla y nos sacábamos de encima la derivada, ¿no? Pero vos estás hablando en cómo llegamos a esta expresión, ¿no? Claro, no, llegamos a esa expresión, pero no entiendo entonces por qué ahora haces la derivada temporal de phi, para que quede con la segunda. ¿Dónde la reemplazás? Pero estas dos son dos ecuaciones por separado, ¿a eso estás de acuerdo? O sea, son dos condiciones distintas que le pido al flujo. Sí, eso totalmente. Ok, genial. Entonces yo lo que digo es, yo tengo esta ecuación donde me aparece de eta de t, pero acá tengo eta. Entonces yo quiero que me aparezca de eta de t acá para poder reemplazarlo con lo que tengo de la otra ecuación. Está bien, ok. Entonces derivo respecto del tiempo. Esto me aparece de eta de t y me lo reemplazo con esto. Y me queda una ecuación nada más para el potencial de velocidad. Está bien, perfecto. Gracias. No, de nada. Entendí. Buenísimo. Bueno, entonces, ¿qué les iba a decir? Tengo que retomar el hilo del pensamiento. Bueno, fíjense que nuestro problema es lineal, o sea, ya se veía igual, ¿no? En la ecuación de Euler que nos queda lineal para la perturbación. Entonces lo que vamos a pensar es, vamos a proponer una descomposición en modos, o sea, vamos a pensar que estamos perturbando la superficie libre con una sinusoidal de alguna cierta longitud de onda y vamos a ver qué le pasa a ese modo. Y después un problema, o sea, una deformación más arbitraria va a ser la superposición. Entonces, vamos a proponer básicamente que la superficie libre tenga la forma A por coseno de kx menos omega t, que fíjense que esto implica que a t igual a 0, lo que hice fue poner o sea, lo perturbé sinusoidalmente. Y entonces lo que propongo también para el campo de velocidad es que sea una cierta amplitud que va a depender de z por un seno de kx menos omega t. Fíjense que la condición dinámica, básicamente, o sea, esto de acá, me dice que están desfasados en pi sobre 2, ¿no? Entonces, teníamos que el potencial de velocidad verifica esta ecuación. Entonces, si yo lo escribo para esta propuesta, es básicamente esto, ¿no? Entonces, la derivada de phi respecto de x dos veces me sale un menos k cuadrado f de z seno de kx menos omega t, y la derivada segunda de phi respecto de z dos veces es simplemente derivar f dos veces. Entonces, con todo esto, como tiene que valer para toda fase, termina
quedando que la derivada segunda de f menos k cuadrado f de z sea igual a 0. Entonces acá vamos a proponer que f de z sea a por e a la kz más b por e a la menos kz. Y ahora vamos a ir imponiendo de a poco las condiciones de contorno. Entonces, vamos primero con la condición en el fondo. Habíamos dicho que la condición de fondo era que de phi a de z en z igual a menos h fuera igual a 0 para todo t y para todo x. Bien, entonces, de phi a de z es simplemente la derivada de f por el seno de kx menos omega t. Entonces esto es pedir que k por a por e a la menos k por h grande menos b por e a la k por h sea igual a 0, ¿sí? O sea, esto es básicamente derivé f, evalué en z igual a menos h e igual a 0. Entonces de acá lo que tengo es que a por e a la menos kh es igual a b. Y finalmente me puedo escribir b en función de a de esta manera. Bien. Entonces ahora vamos con la condición cinemática. Lo que tenemos en la condición cinemática entonces es que de eta de t tiene que ser igual a la velocidad normal de la perturbación evaluada en la posición de equilibrio. Entonces, tenemos que de eta de t es básicamente, ¿cómo me había escrito? Porque por alguna razón decidí cambiar lo que había hecho en mis apuntes. De eta de t va a ser omega por a por el seno de kx menos omega t. Y por otro lado, de phi de z, en z igual a 0, es simplemente, me lo escribí con un seno, ¿no? ¿Esto? Sí. No me quiero equivocar con las cuentas, pero es probable que me equivoque. Entonces, derivo... Ay, discúlpenme, me mareé. Está bien. Esto es f' evaluado en z igual a 0 por el seno de kx menos omega t. Y teníamos que f, ahora me lo podía escribir como a por e a la kz más e a la menos kz por e a la menos 2 kh. Entonces f' me baja un k. Acá me sale un menos. Y entonces, evaluado en 0, me queda... Si ven que me estoy por equivocar en algún lado, díganme, porque no sé por qué tuve la brillante idea de cambiar sobre la marcha las notas. En fin. Me queda simplemente esto, ¿no? Menos...
Bien, entonces juntando las dos cosas, lo que me termina quedando es que omega por A tiene que ser igual a KA entonces A no es otra cosa que omega por A sobre K por 1 sobre 1 menos E a la menos 2KH. Y entonces B es simplemente multiplicar A bien, entonces, para ver lo que tenemos hasta acá, fíjense que impusimos la condición en el fondo, impusimos la condición cinemática y lo que nos va a faltar ahora es imponer la condición dinámica. Pero esto probablemente lo haga más para mí que para ustedes. Vamos a escribir cómo quedó hasta acá el potencial de velocidad. kh y acá tenemos E a la kz más E a la menos kz E a la menos 2kh. Bueno, por el seno, que no lo voy a escribir ahora porque no me entra. Pero fíjense que si yo acá saco de factor común E a la menos KH y, bueno, lo voy a escribir. Saco de factor común E a la menos KH. Esto solamente para que quede escrito en algo un poquito más manejable. Bueno, y acá está el seno. Fíjense que esto de acá no es otra cosa que 2 veces, espera, me equivoqué acá el signo, ¿no? Esto es 2 veces el coseno hiperbólico de K por Z más H. Y juntando esto de acá, me va a quedar que el denominador lo puedo escribir como 2 veces el seno hiperbólico de K por H. Entonces ahora sí nos queda un poquitito más legible la expresión para el potencial. Me queda de esta forma. Bien, ¿me siguieron hasta acá? Perdón, ¿podés subir un poco? ¿Sí? Un poquito ¿Más? Sí, un poquito más. ¿En dónde te perdiste? ¿O te faltó copiar algo? No, creo que no escuché. ¿Cuál es A, chiquita? Ah, A chiquita, o sea, fíjate que yo había dicho que estábamos pensando en que perturbábamos Ahí lo la vi. superficie libre, o sea, es esto, ¿no? Es la amplitud de la perturbación de la Ahí lo vi. superficie libre. Gracias. O sea, igual eso es, Gracias. si querés, es una condición inicial, ¿no? Pero bueno, lo estamos haciendo todo consistentemente con que la amplitud A sea chica. Claro. Me di cuenta igual que no les estuve subiendo las notas de los otros días. Si quieren, después cuando les subo el apunte de hoy, les subo también las notas de los otros días que di clase. Bien, entonces, ahora lo que nos queda es usar la condición dinámica. Que era, esto es una T. Bien, entonces cuando escribimos la derivada de phi respecto del tiempo, ¿qué me sale? Me sale un menos omega, así que me queda omega cuadrado sobre K por el coseno hiperbólico
¿Puse el signo? Sí. Espera, me falta un signo, ¿no? Me están diciendo... Sí, ¿no? Acá me sale, tengo otro menos de la derivada. No, estoy bien ahí, disculpen. Está bien, me sale un solo signo menos por derivar respecto del tiempo, ¿no? Bien. Entonces, cuando junto estas cosas, o sea, evalúo esto en z igual a 0. Fíjense que lo que me va a quedar acá en los cosenos, esto es un seno hiperbólico, ¿no? Me queda simplemente 1 sobre la tangente hiperbólica de k por h. Y cuando lo igualo con g por eta, se me cancelan los cosenos, porque esto tiene que valer para todo valor de la fase. Bien, entonces de acá simplemente me puedo despejar omega cuadrado como una función de k. O sea, me queda que esto es g por k por la tangente hiperbólica de k por h. O sea que mi relación de dispersión es la raíz esta. Fíjense que esta es una onda dispersiva, ¿no? Porque si le calculo la velocidad de grupo, o sea, la velocidad a la que se va a propagar, va a depender de k. Entonces, bien. Fíjense que ahora podemos ver dos límites, ¿no? Los mismos dos límites que ustedes vieron con Daniel en la teórica. Por un lado, podemos ver qué ocurre cuando k por h es mucho menor a 1. Fíjense que esto es lo mismo que pedir que h sea mucho menor a lambda, ¿no? Porque k va como 1 sobre lambda. Entonces esto es pedir que la longitud de onda de las ondas que estoy excitando sean muy largas en comparación con la profundidad de mi estanque. Entonces, en este límite, lo que tenemos es que la tangente hiperbólica de k por h la puedo aproximar por k por h. Entonces, el omega me va a quedar más o menos la raíz de g por k cuadrado por h, o sea, más o menos k por la raíz de g por h. Perdón, Sofi, me perdí en un momento un poquito más arriba cuando Sí. escribí, que lo escribís como el coseno y el seno, ¿y no te quedaba también una exponencial? A ver, espera. Me la comí, ¿no? un La poco- exponencial, me parece. No, espera, no. O sea, Un poco fíjate más que arriba, sí, acá. ahí. Claro, Esa era la... claro, fíjate esto, ¿no? O sea, si yo, bueno, ¿estás de acuerdo con que, uy, se me acaba de caer el celular, bueno, que este paréntesis de acá lo puedo escribir como 2 veces el coseno hiperbólico? Sí. Eso sí, bien. Y ahora fíjate esto de acá, ¿no? Si yo el e a la menos k por h me lo escribo, Lo pasás abajo, lo paso o sea, abajo claro, y me queda ahí directamente, el denominador me queda 2 veces el seno hiperbólico ahora de sí k lo por vi. h. Sí, sí, sí. Entonces la dependencia en z está, en las exponenciales está metida acá. Perfecto. Ok, Bien. gracias. No, de nada. ¿Alguien más tiene alguna consulta de algo que se haya perdido en el camino o de otra cosa? Yo me perdí por qué te queda el seno hiperbólico.
Ok. Perdón, hiperbólico no. Queda coseno hiperbólico sobre seno hiperbólico, eso está bien, lo entiendo, pero ¿por qué te queda un seno más? ¿Dónde Ahí. queda un seno más? Ah, porque este seno, perdón, no lo estoy escribiendo, ¿no? Esta es la parte de la onda, si querés. Ah, la que ya tenés, está bien. Claro, porque fíjate que estoy escribiendo phi, ¿no? Que lo habíamos dicho que era, bueno, una amplitud que dependía de z por la parte ondulatoria. Está bien, perfecto. Gracias. Sí, o sea, no, si quieren escribir el argumento para que quede... Bien. Entonces, lo que teníamos es que la velocidad de propagación no es otra cosa que de omega de k, que va a quedar más o menos g por h. Entonces, cuando tenemos básicamente que las ondas tienen una longitud de onda mucho mayor que el fondo, lo que ocurre es que el medio se vuelve no dispersivo. Pero fíjense algo, ¿no? La velocidad de propagación depende de la profundidad. Entonces, si supónganse que uno tiene una onda que está ingresando, por ejemplo, a una playa, donde ya estamos, si quieren, en el régimen K por H mucho menor a 1, pero a medida que me acerco a la costa, si quieren, va cambiando la distancia al fondo. Lo que va a pasar es que va a disminuir la velocidad de propagación. Bien, entonces ahora vamos a ver el otro límite, ¿no? Que es K por H mucho mayor a 1, que esto es lo mismo que pedir que lambda sea mucho menor a H. O sea, tener un fondo muy, muy, muy profundo. En este límite, acuérdense que la tangente hiperbólica hace algo así, con una asíntota en menos 1. Así, ¿no? Entonces, básicamente, lo que tenemos es que la tangente hiperbólica de K por H lo voy a aproximar por 1. Entonces, omega me queda simplemente la raíz de G por K. Y de nuevo, este medio es dispersivo. Bien, bueno, hasta acá me parece que es más o menos lo que habían charlado con Daniel en la teórica. Bueno, resuelto como ya directamente en los reales. Entonces, algo interesante para ver es qué trayectorias realiza una partícula, ¿sí? Cuando está en este flujo. Entonces vamos a charlar un poco de eso. Bien, vamos a pensar que tenemos una partícula que está, o sea, que su posición inicial, si quieren, está etiquetada por x0, z0. Y queremos ver básicamente cómo es su x, o sea, su desplazamiento, si quieren, respecto de esta posición. Bueno, yo no soy muy buena para dibujar otras letras griegas, así que le voy a poner un alfa de t porque... Entonces, fíjense que en general, ¿no? Lo que ocurre es que la velocidad de la partícula tiene que ser básicamente la velocidad del campo en la posición de la partícula, ¿no? Es decir, la velocidad en x no va a ser otra cosa que la derivada parcial de phi respecto de x evaluado en x de la partícula y en el z
de la partícula, ¿sí? Y lo mismo para la posición, o sea, para la velocidad en z, ¿no? Si quieren es medio como, bueno, nada, o sea, ¿cómo se define? ¿No? Un elemento, un elemento de fluido es ver qué le pasa, qué velocidad tiene el campo en la posición donde está esa partícula. Pero ahora lo que vamos a estar pensando es que queremos ver movimientos, si quieren, en un entorno de x0 y z0. Entonces, a primer orden, esto yo lo puedo aproximar como t phi a dx evaluado en x0, z0, y lo mismo con esto de acá. Bien. Entonces, técnicamente acá lo que voy a estar viendo es que cómo son la velocidad de los corrimientos respecto del x0 y z0, ¿sí? O sea, estas son, si quieren, mis ecuaciones de movimiento. Entonces, me voy a escribir acá cómo había quedado la función phi, solamente para tenerla más a mano. Había quedado omega sobre k por a, por el coseno hiperbólico de k por z más h, dividido el seno hiperbólico de k por h, por el seno, dale con ponerle z, kx menos omega t. Entonces ahora voy a derivar y evaluar en la posición que corresponda. Entonces, tenemos que d phi a dt, de psi a dt es la derivada con respecto a x, o sea que me va a salir, ¿cómo me queda? Me queda omega por a, porque me sale un k, y se me cancela con el k que estaba en el denominador. Y esto lo tengo que evaluar en x0 y en z0. Entonces me va a quedar el coseno hiperbólico de k por z0 más h dividido el seno hiperbólico de k por h. Y acá me queda el coseno de k por x0 menos omega t. Y ahora, entonces, escribo lo mismo para la derivada de alfa respecto del tiempo. Sí, perdón, digo bien. No es otra cosa que derivar phi respecto de z, que ¿qué me va a quedar? También me sale un k, me queda omega por a, por el seno hiperbólico de k por z0 más h, dividido el seno hiperbólico de k por h, por el seno, ¿así? ¿Me siguieron hasta acá? Sí, sí, sí. Bien, buenísimo. Entonces, fíjense, primero notemos una cosa. Dado si quieren, un x0 fijo, o sea, si miro como en una columna de fluido, lo que voy a tener es que ¿qué les iba a decir? No, esto se los comento después. Entonces, esto lo puedo integrar, ¿no? Entonces, de acá me voy a sacar que psi de t es simplemente, ay por Dios, me queda menos a por el coseno hiperbólico de k por z0 más h dividido, bueno, esto
se vuelve un poco cuentoso, pero mejor lo escribo todo. Y alfa de t, lo mismo, ¿no? Lo integro y ¿qué me queda? Me queda a seno hiperbólico de k por z0 más h dividido el seno hiperbólico de k por h por el coseno de k x0 menos omega t. Entonces ahora, si yo me quiero sacar de encima la parte de seno y coseno, paso todo esto para el otro lado dividiendo y hago lo mismo abajo. Entonces elevo al cuadrado ambos lados y cuando sumo, lo que me va a quedar es que esto, ¿no? Psi al cuadrado dividido a coseno hiperbólico de k por z0 más h dividido seno hiperbólico de k por h, todo esto al cuadrado, más alfa al cuadrado dividido a seno hiperbólico espero no haberme equivocado en algún lado de copiar cosas tan parecidas una y otra vez, pero bueno. Que esto básicamente es la ecuación de una elipse, ¿no? Fíjense que si yo llamo a todo esto rx cuadrado y esto rz cuadrado, lo que tengo es que rx sobre a no es otra cosa que el coseno hiperbólico este, y la parte de z es lo mismo, pero con el seno hiperbólico. O sea, fíjense que, bueno, el factor 1 dividido seno hiperbólico de k por h están los dos, pero como el coseno hiperbólico de x siempre es mayor que el seno hiperbólico de x, lo que tenemos es que estas elipses siempre tienen esta pinta, ¿no? Esto es rx y esto es rz. O sea, siempre tengo una elipse que está como más elongada en x. Entonces, lo primero es que, fíjense que a primer orden, lo que tenemos es que las partículas, o sea, si bien tenemos una onda que se está propagando, un elemento de fluido se queda haciendo una trayectoria cerrada, ¿sí? En torno a su posición inicial. Fíjense que esto estamos siempre para, si quieren, como una relación arbitraria entre K y H, si todavía no miramos ninguno de los dos límites. Pero fíjense que a medida que aumenta la profundidad, ¿sí? O sea, aumentar la profundidad es que Z0 se haga cada vez más negativo. Lo que está ocurriendo es que el argumento, o sea, estos argumentos se hacen cada vez más chicos, ¿no? Entonces lo que está pasando es que a medida que aumenta la profundidad, si yo me paro, estoy pensando como en un x0 fijo, sí, en un x0 fijo, lo que voy a tener es que más cerca de la superficie tengo elipses así, y a medida que me voy más para el fondo, estas elipses se hacen, bueno, no me está quedando muy bien, pero se hacen cada vez más chicas. Bien. Entonces, ahora sí, miremos los dos límites que habíamos visto antes. Por un lado habíamos mirado el límite K por H mucho mayor a 1, que esto, acuérdense... Perdóname, vos lo que dices es que de elipses se van convirtiendo a círculos. No quise decir eso. Mi dibujo quedó un poco feo. Lo que digo es que, o sea, fíjate que para...
se mantiene la elipse pero más pequeña. Es decir, Claro, se van achicando porque se achica tanto el argumento este como el argumento este. Entonces, básicamente, se te van haciendo cada vez, o sea, te va disminuyendo Rx sobre A y Rz sobre A. Pero siempre son elipses, o sea, en general son elipses. Bueno, entonces, vamos a mirar primero el límite K por H mucho mayor a 1. Fíjense que tenemos que mirar qué pasa con el coseno hiperbólico. Esto, ¿no? Dividido el seno hiperbólico de K por H. Fíjense que esto no es otra cosa que lo puedo aproximar en primer lugar como E a la K por Z0 más H, porque la exponencial, la parte del coseno hiperbólico que tiene el menos es despreciable respecto de este primer término, y lo mismo pasa abajo. O sea que esto lo puedo aproximar como E a la K Z0. Y el otro límite queda básicamente lo mismo, ¿no? La parte de RZ sobre A en este límite también se escribe así. Entonces lo que tenemos es que Rx sobre A es aproximadamente E a la KZ0 y RZ sobre A también va a ser aproximadamente E a la KZ0. Entonces, en este límite, que tengo aguas profundas, tengo círculos. ¿Sí? Porque básicamente me quedaron que los dos semiejes de la elipse son iguales. Y ahora sí, también lo que ocurre, o sea, consistentemente con lo que les comenté recién, ¿no? Que a medida que me voy más profundo, van a disminuir el tamaño de los ejes. Acá pasa lo mismo, ¿no? A medida que Z0 se hace cada vez más chico, el radio va disminuyendo con la profundidad. Entonces voy a tener, ahora sí, créanse que estos son círculos. Cuando estoy en un X0 fijo, ¿no? Tengo algo así. Bien. Y por último, miremos entonces el otro límite. O sea, el límite que K por H es mucho menor a 1. Fíjense que acá lo que vamos a tener es que K por Z también es mucho menor a 1, porque Z es del orden de H. Entonces, en este límite usamos que el coseno hiperbólico de X es aproximadamente 1 y que el seno hiperbólico de X es aproximadamente X. Y lo que vamos a tener es que Rx sobre A va a ser aproximadamente 1 sobre K por H y Rz sobre A es aproximadamente 1 más Z sobre H. Y esto lo que son, básicamente, son elipses con un eje, con el eje X muchísimo más elongado que el eje Z. Y que fíjense que cada vez, o sea, a medida que aumenta la profundidad, lo que va pasando es que se va achatando cada vez más, ¿sí? O sea, se va como aplastando cada vez más. Bueno. Con esto, si quieren, vimos el problema 1 y 2 de la guía. Después igual resuelvan los completos porque tal vez queda algo más para discutir. Pero bueno, quería saber si tenían alguna consulta hasta acá. Sí, yo tengo, pero no de cuentas. Uh-huh. Como no termino de ver bien la interpretación de esto.
Ok, o sea, lo que... No de esta parte del límite, sino la ecuación de elipse. Ok, perfecto. O sea, lo que nosotros queremos ver ahora es ver qué trayectoria hace una partícula que tiene, si querés, que está en el entorno de un x0, z0, ¿sí? O sea, queremos ver qué le pasa a un elemento de fluido que está inicialmente ahí. Entonces, lo que estamos pensando es que vamos a ver cómo se mueve, o sea, que se va a mover, digamos que como la perturbación es pequeña, se va a quedar moviéndose en el entorno de su posición inicial. ¿Sí? Entonces, básicamente lo que tenemos que hacer es encontrar cómo es esto en función del tiempo, ¿no? Fíjate que estos son los apartamientos respecto de la posición inicial. Bien. Entonces, bueno, hacemos las cuentas, o sea, esta parte te quedó clara, básicamente por qué llegamos a una expresión así. Sí, eso sí, las cuentas sí. Bien, buenísimo. Entonces, lo que nos encontramos es que básicamente las partículas, un elemento de fluido lo que va a estar describiendo es una trayectoria cerrada en torno al x0 y el y0, y el z0, perdón. ¿Sí? Porque vemos que su trayectoria es una elipse. ¿Sí? O sea, no es que tenés que un elemento de fluido, o sea, vos tenés que la onda pasa energía, ¿sí? Porque lleva energía la onda, pero los elementos de fluido se quedan haciendo una trayectoria cerrada en el lugar. Ok. Está bien. Esto se parece al formalismo hamiltoniano. ¿Tiene algo que ver con eso? De la transformación infinitesimal del tiempo. Y después escribís básicamente un esquema de fases. Me parece, o sea, esto igual es todo en el espacio, si querés. No te vas nunca al espacio de momento. Claro. O sea, es ver qué trayectoria hace una partícula, simplemente, dada una perturbación pequeña. Está bien. No flashé entonces. No, igual tal vez yo no entendí la pregunta, no sé, pero... Igual, gracias. Ahí me quedó más claro. Bueno, buenísimo. Bueno, a ver, no sé... Yo la verdad es que pensaba simplemente contarles un poco esto hoy. Les iba a hacer un comentario respecto del problema 3. En el problema 3 lo que tenemos es que ahora vamos a considerar un estanque que está confinado lateralmente. O sea, ahora tenemos algo de esta pinta, ¿no? Fíjense que en este caso, además de las condiciones de contorno que ya comentamos, aparecen dos condiciones de contorno adicionales, ¿no? Porque como tenemos una pared, no puede haber velocidad normal en esos puntos, ¿no? Eso es lo mismo que pedir. O sea, fíjense que si quieren, todas las cosas que escribimos al principio sirven igual. Lo que tenemos que pedir es que la velocidad normal a la pared, o sea, la derivada de phi respecto a x, evaluado en x igual a 0, sea 0, y también tenemos que pedir esto, ¿no? Y bueno, fíjense que además en este caso, como justamente tenemos contornos, lo que van a aparecer son reflexiones en los bordes, entonces me va a dar lugar a ondas estacionarias, ¿sí? Entonces, acuérdense que eso es escribir por separado, o sea, que phi sea de la forma, bueno, también un f de z, pero ahora por separado, ¿no? Coseno de k x por una parte oscilante. Espérenme un segundito.
Bien, entonces, cuando imponen estas condiciones de contorno, básicamente no puede haber cualquier K, ¿no? Me va a limitar los K. Los K es según la longitud del estanque, ¿no? Porque solamente los modos que verifican estas cosas pueden aparecer en el recinto. Y Bueno, podrían los múltiplos de L sobre 2pi, ¿no? claro, ¿no? Porque son los que te tienen que verificar, o sea, se te tienen que anular básicamente el seno de K por X, ¿no? Es lo que se tiene que anular. Sí. Bien, pero fíjense que después es todo exactamente lo mismo, solamente que ahora en vez de poder tener cualquier valor de K, vamos a tener K's discretos. Igual eso se los dejo para que resuelvan ustedes. Bueno, yo pensaba contar hasta acá, porque me parece que si no, no va a quedar nada para contarle la clase que viene. No sé, Nacho, ¿vos qué te parece? Nacho y Flor. Sí, me parece un buen punto para cortar. Bueno, listo, entonces voy a dejar de grabar.